Hola, buenas noches hermanos. Dios les bendiga en este día. Vamos a iniciar con nuestro estudio de esta noche, que ya es costumbre el reunirnos a través de este medio a las 7 de la noche para estudiar la palabra de nuestro Dios y seguir aprendiendo acerca de nuestra fe y cómo poder defender nuestra fe y cómo poder explicarle al mundo qué es lo que creemos, por qué lo creemos y poder defender nuestra fe. Entonces sean bienvenidos a este estudio en esta tarde y recordemos que estamos estudiando el libro Las Grandes Doctrinas de la Biblia, que nos están ayudando precisamente a eso, a entender cuál es la doctrina en la que creemos, cuál es nuestra doctrina, cuál es nuestra fe, para poder así defenderla. Y el día de hoy vamos a estudiar la lección 47, que habla de los seres humanos como carne y espíritu, un tema que siempre es importante conocerlo, entenderlo. Y esta noche vamos a ver, y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de entender esto, cómo los seres humanos somos carne y espíritu y que ambas partes son importantes y que hay que cuidar de esas dos partes. Bienvenidos sean a esta transmisión, y la recomendación de siempre, acuérdense, es compartir este en vivo para que más personas puedan escucharlo, verlo, aprender de esta lección, y que nuestro Dios sea en la vida de cada una de las personas que se unan a esta transmisión. Vamos a iniciar con una oración. Voy a pedir que ahí en sus hogares cierren sus ojos para ponernos en las manos de nuestro Dios, para poder entender lo que Él quiere decirnos en esta tarde. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más, Señor, reunirnos para estudiar tu palabra, para aprender más de ti, Señor. Gracias, Padre, por estos momentos, y te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, Señor, que seas conmigo, que me des las palabras idóneas, Señor, las palabras necesarias para poder transmitir tu mensaje a mis hermanos, Señor, y que podamos, Padre, aprender más de ti para ser mejores hijos tuyos, Señor, y agradarte y glorificarte a ti, Señor. Agrádate de este tiempo, Señor, te ofrecemos este tiempo a ti, y quédate con nosotros, que tu Espíritu sea con nosotros y sea nuestra guía en esta noche, porque te lo pedimos y ofrecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a iniciar. Si por ahí no me escucho bien, o si me trabo o cualquier cosa, ahí me avisan. Ya saben que yo soy clienta frecuente de eso, de que el internet se vaya o que el celular no quiera, ya saben. Pero bueno, aquí andamos, entonces nada más me avisan y no se vayan y nos volvemos a conectar. Muy bien, entonces vamos a iniciar y vamos a iniciar con la lectura de la Biblia. Quiero que en nuestras Biblias busquemos en la carta a los Romanos, y vamos a dar lectura en el capítulo 7 de los versículos 13, y vamos a terminar en el capítulo 8 versículo 17. Romanos 7:13 al 8:17. Romanos 7:13 al 8:17. Entonces voy a hacer esta lectura por ahí en sus casas, sigan la lectura en sus Biblias, y la palabra de Dios dice: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido al espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muy bien, entonces vemos en este pasaje cómo es que Pablo hace esta distinción de vivir para la carne, vivir para el espíritu y todo esto. Y en la lección de hoy vemos cómo en la iglesia moderna hay mucha confusión, o en la iglesia el día de hoy hay mucha confusión con respecto al significado bíblico de la carne y el espíritu. Y tiende a haber muchas creencias, muchas posturas en cuanto a qué es la carne y qué es el espíritu en el ser humano. Por un lado, la iglesia todavía está luchando contra la idea griega que
dice que todo lo físico debe ser malo en cierto grado. A veces las iglesias piensan que la cuestión física del ser humano es mala hasta en diferentes grados y en diferentes niveles, pero sigue siendo malo. Esa es una postura o esa es una idea que algunas iglesias, con las que algunas iglesias están luchando el día de hoy, con esa idea griega de que todo lo que sea físico debe ser malo. Por otro lado, otros hermanos, otras personas suponen que la vida cristiana es algo que debe ser completamente espiritual y que no puede tener nada que ver con nuestra existencia corporal, que nuestra vida cristiana tiene que ver nada más con el alma, con el espíritu y con la conexión espiritual que tengamos con Dios, y que nuestro cuerpo, nuestra existencia corporal no tiene nada que ver. Incluso hay algunos hermanos que esta creencia la llevan al extremo, y a tal extremo de que todas las funciones que tienen que ver con nuestro cuerpo, como el comer, como el beber, la satisfacción sexual, esto lo llegan a ver malo, que todo esto que hay en nuestro cuerpo y todas estas necesidades que tiene nuestro cuerpo, estos hermanos llegan a tal extremo que lo ven mal, lo ven como pecado, lo ven, el satisfacer estas necesidades, ven que es malo o creen que es malo. Otros se van al otro extremo, y sabemos que los extremos no son buenos. El otro extremo de otros hermanos o de otras personas que creen que el cuerpo carece de importancia, que nuestro cuerpo físico no es lo importante, que al final de cuentas lo que importa es nuestra alma y es nuestro espíritu, y al no tener el cuerpo esta importancia, se engañan y no le dan esa importancia a su cuerpo y utilizan su cuerpo de la manera que ellos creen conveniente para satisfacer estas necesidades corporales, sin tomar en cuenta lo que Dios quiere para sus vidas, porque al fin de cuentas, si mi alma está saludable, si yo estoy bien con Dios, si yo tengo una relación personal y espiritual con Dios, lo que yo haga con mi cuerpo pues no importa, porque al final lo que Dios ve es mi espíritu y es mi alma, y mientras yo cuide mi espíritu y mientras yo cuide mi alma, pues voy a estar bien con Dios. Entonces tenemos estos dos extremos de hermanos que luchan con ese entender al ser humano como carne y como espíritu, y se llegan a estos extremos que nos llevan a distorsionar la enseñanza bíblica sobre el cuerpo y el espíritu. Estas dos perspectivas nos engañan y nos llegan a confundir lo que la Biblia enseña acerca del cuerpo y del espíritu, que según la Biblia, y si nosotros meditamos en la palabra de Dios, ambos son importantes y los dos deben ser alimentados y cuidados de igual manera, tanto como nuestro cuerpo como nuestro espíritu. Entonces, cuando hablamos de los seres humanos como carne y espíritu, nos surge un problema cuando queremos hacer una diferencia muy marcada entre los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Entonces, en esta problemática que tenemos de qué es los cristianos carnales y los cristianos espirituales, debemos considerar tres tipos de personas. La primera es los que no son cristianos y son carnales. Esa es la primera distinción que debemos hacer. En estos tres tipos de persona, el tipo número 1 es los que no son cristianos y son carnales. La segunda, los que son cristianos carnales. Y la tercera, los cristianos llenos del Espíritu.
Estas son las tres personas o los tres tipos de personas en las que tenemos que meditar para ver los tipos de cristianos carnales y cristianos espirituales que hay en esta vida. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es el cristiano carnal. El cristiano carnal, como una persona totalmente vacía del espíritu. Un cristiano carnal, como en una persona totalmente vacía del espíritu, entregada a un estilo de vida completamente carnal, no estamos hablando de un cristiano carnal, estamos hablando de alguien que ni siquiera es cristiano. Una persona puede profesar ser cristiano y seguir siendo completamente carnal, haciendo de su profesión una mentira. Un cristiano completamente carnal es una contradicción. Entonces, si una persona se considera cristiano, pero al momento de comportarse, ¿sí?, da evidencia de que el espíritu no mora en él, pues estamos hablando de alguien que ni siquiera es cristiano. Acuérdense que cuando nosotros hacemos esta conversión al cristianismo o que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos llena de su espíritu y ahí es donde el espíritu cambia nuestra manera de ser y nos transforma. Y cada día nosotros estamos luchando por ser mejores hijos de Dios y damos señales de esa conversión. Hay unas conversiones muy radicales de que pues conocemos al que era alcohólico, al que era drogadicto y conocen al Señor y dejan esa vida de excesos a un lado porque el espíritu está en ellos. Bueno, cuando hablamos de un cristiano carnal que no está lleno o está vacío del Espíritu Santo, es una persona que está entregado a un estilo de vida completamente carnal. Y obviamente pues no estamos hablando de una persona cristiana, ni siquiera es una persona cristiana, aunque esta persona se denomine cristiana, pero sin las evidencias que da no son conforme al espíritu, pues entonces no podemos considerar a esta persona cristiano, porque un cristiano completamente carnal que se dedique únicamente a su cuerpo y a satisfacer estas necesidades de su cuerpo es una contradicción. No puede haber un cristiano que nada más se ocupe de su cuerpo. Todos los cristianos han sido llenos por el Espíritu, hermanos, eso lo sabemos. La plenitud del Espíritu puede ser de menor a mayor grado, porque los cristianos varían entre sí. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nos hemos entregado al Espíritu en distinto grado. Pero al final de cuentas, hermanos, el Espíritu habita dentro de nosotros y habita dentro de todos los cristianos. Si uno dice ser cristiano, sabemos que estamos llenos del Espíritu que habita en nosotros. En lo que leímos, en los pasajes que leímos en Romanos 7:13, de 7:13 al 8:17, el apóstol Pablo habla sobre una lucha y un conflicto que los creyentes experimentamos entre la carne y el espíritu. Siempre está esta lucha, como lo relata o como lo menciona el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que como creyentes, una vez que hemos sido convertidos por el Espíritu de Dios y nos hemos entregado a nuestro Señor, siempre está esta lucha, este conflicto entre lo que es lo carnal y lo espiritual. Y al hacer esta mención de esta lucha, de este conflicto entre la carne y el espíritu, el apóstol Pablo no está enseñando un dualismo o una falta de armonía entre el cuerpo y el alma, sino que el conflicto que está describiendo Pablo en este relato de la carta a los Romanos no lo podemos reducir únicamente a una lucha entre nuestros deseos o apetitos físicos y las virtudes espirituales
que conocemos. No lo podemos reducir a esa simpleza, o no podemos reducirlo a esa sencilla explicación de que nada más son mis deseos de mi carne, de mi cuerpo, contra los deseos o virtudes espirituales. El conflicto que describe Pablo en su carta a los romanos, hermanos, es más profundo y va más allá que lo superficial, lo que como el simple hecho de satisfacer el hambre, la sed, no, va más allá que eso. Y entonces aquí debemos decir o debemos analizar que cuando esta palabra, el término carne, se usa en el contraste con el espíritu, como lo hace Pablo en la carta a los romanos, este término carne lo utiliza para referirse a la naturaleza corrupta de los seres humanos caídos. Cuando aquí el apóstol Pablo está hablando de esta lucha entre la carne y el espíritu, él no habla de la carne como nuestra necesidad física, sino lo debemos interpretar, o lo está haciendo el apóstol Pablo para referirse a nuestra naturaleza corrupta y caída que tenemos como seres humanos. Cuando el Espíritu Santo nos regenera y nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo, hermanos, cuando somos convertidos a través del Espíritu Santo a una vida nueva en Cristo, el poder de nuestra naturaleza caída, esa parte caída de nuestra humanidad, que es la carne a la que se refiere el apóstol Pablo, es conquistada por el Espíritu, pero no destruida. Esto es muy importante. Cuando nosotros nos convertimos hacemos esa conversión y somos llenos del Espíritu y empezamos nuestra nueva vida en Cristo, nuestra naturaleza caída la conquista el Espíritu Santo, pero no es destruida. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída sigue ahí, sigue estando ahí. Y entonces vemos que empezamos, una vez que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, vemos o sabemos que empieza el proceso de la santificación. Y si recordamos y sabemos, este proceso de la santificación es un proceso que va a durar toda nuestra vida. Y ese proceso de la santificación es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo en esta carta. ¿Cómo es que a través de esta santificación y este proceso que lleva toda la vida, los cristianos, ahí junté seres humanos con cristianos, perdón, hermanos, los cristianos, es a lo que me refería, estamos inmersos en una lucha diaria con esa vieja naturaleza, buscando crecer en el Espíritu y en la gracia. Ese proceso de santificación nos lleva día a día a tener esa lucha contra nuestra naturaleza vieja y tratar de apagar esos deseos de no agradar a Dios y buscar crecer en el Espíritu de Dios y en la gracia de nuestro Dios, y así poco a poco ir siendo mejores hijos de Dios. Y esta lucha constante entre la carne y el espíritu que habla el apóstol Pablo en la carta a los romanos es precisamente esa lucha que experimentamos a través de este proceso de la santificación. La vieja persona, hermanos, la vieja naturaleza que vive en nosotros muere día a día, mientras que la nueva persona en Cristo se fortalece por el Espíritu Santo que mora en ella.
El Espíritu que nos ha dado su palabra y nos ha sellado será quien finalmente prevalezca en esta lucha. Al final de nuestra vida, al final de nuestros días en esta tierra, quien va a ganar va a ser el Espíritu que mora en nosotros. Pero de aquí o mientras eso llega, la lucha que vamos a tener nosotros contra esa naturaleza caída, nuestra vieja naturaleza de corrupción, va a ser una lucha y que a veces, hermanos, puede llegar a ser muy intensa. Hay días a veces que luchamos mucho con esa naturaleza vieja que tenemos, que no ha sido derrotada, que sigue morando en nosotros, pero con la ayuda del Espíritu Santo poco a poco la vamos apagando y la estamos o la podemos domar, vamos a decirlo, vamos a usar ese término, o podemos usar ese término, estarla controlando el Espíritu, pero no por nuestras propias fuerzas, sino a través del Espíritu que mora en nosotros, podemos ir lidiando con estas batallas, con estas luchas que día a día se presentan en nuestras vidas para apagar o para tener bajo control esa vieja naturaleza. Los cristianos, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, debemos seguir luchando contra el pecado y la tentación. Eso es innegable. Por eso estamos en este proceso de santificación. Este proceso que no va a terminar hasta que seamos llamados a la presencia de nuestro Dios. Y entonces día a día tenemos que luchar contra nuestro pecado y contra la tentación que llegue a nuestra vida. La conversión que hacemos a una nueva vida en Cristo nos libera del control total de la carne, pero no nos perfecciona. El que nosotros aceptemos a Jesús como nuestro Salvador nos llena de su Espíritu, pero no quiere decir que ya nuestra vieja naturaleza muere y la dejamos atrás y ya no vamos a batallar y ya somos perfectos. No, esta conversión lo que hace es que nos ayuda a no estar controlados totalmente por esa vieja naturaleza carnal, por esa vieja naturaleza caída, corrompida. Y eso es lo que hace este proceso de santificación. Esta lucha entre la vieja persona, que el apóstol Pablo se refiere a la carne, y el espíritu continúan, hermanos, hasta nuestra muerte. Y ahí, hermanos, una vez que llegue eso a nuestra vida, después de la muerte, hemos de ser glorificados. La carne será completamente aniquilada y la nueva persona será completamente purificada. Entonces, hermanos, vemos cómo de aquí a que nos muramos vamos a tener esta lucha que describe el apóstol Pablo en estos pasajes que leímos el día de hoy. Esa continua lucha entre nuestra carne y el espíritu, entendiendo la carne como nuestra vieja naturaleza, como nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, que no agradaba a Dios y no buscaba agradar a Dios. Es una lucha que va a estar constante porque, como ya dijimos, estamos en ese proceso de santificación. ¿Y cuándo es que va a terminar esto? Cuando seamos llamados de nuestro Dios, y ahí, una vez por todas, después de la muerte, la carne va a ser completamente aniquilada y vamos a ser una nueva persona completamente purificada y completamente glorificada por nuestro Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver ahora el resumen de lo que nos enseñó esta lección, o que debemos aprender con esta lección. Número 1, la Biblia rechaza la noción griega que considera al cuerpo intrínsecamente malo. O sea, la Biblia no habla que nuestro cuerpo sea malo. Los cristianos no deben ni despreciar ni exaltar el cuerpo. El cuerpo y el alma tienen necesidad de santificación.
nosotros no debemos caer en estos dos extremos que hablábamos al principio, de un extremo de decir que nuestro cuerpo y todas las necesidades de nuestro cuerpo son malas, y oírnos al otro extremo de que no, nuestro cuerpo no importa, lo que ve nuestro Señor, nuestro Dios es nuestra alma y nos debemos apurar por nutrir y alimentar esa alma, y el cuerpo pues lo podemos tratar como bien nos parezca. No debemos caer en esos dos extremos, porque los cristianos no podemos despreciar por un lado, ni despreciar, ni por el otro lado exaltar el cuerpo. Nosotros debemos entender que el cuerpo y el alma los dos, ambos, nuestro cuerpo y nuestra alma, tienen necesidad de santificación. Los dos tienen que estar, o los dos deben ser santificados. Ahora, ningún cristiano puede ser completamente carnal ni completamente libre de carnalidad. El Espíritu Santo habita en todos los cristianos. Si alguien se dice ser cristiano y es completamente carnal y no da muestras de que el Espíritu mora en él, pues aunque esa persona se diga cristiana, no lo es. Y la lucha entre la carne y el espíritu no es un conflicto entre el cuerpo y el alma, ¿sí? O sea, cuando hablamos de que hay una lucha entre nuestra carne y el espíritu, no quiere decir que nuestro cuerpo esté en contra de nuestra alma o que haya un conflicto entre ellos, sino se trata o nos referimos a un conflicto entre nuestra naturaleza de pecado caída, nuestra vieja persona, y nuestra naturaleza regenerada, que es la nueva persona en Cristo. Este pasaje que leímos y la Biblia no enseña que hay una dualidad o un conflicto entre el cuerpo y el alma, no. Cuando hablamos de esta lucha entre la carne y el espíritu, acuérdense que cuando usamos este término de carne nos referimos a nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa caída, contra la nueva persona regenerada por Dios, por su espíritu, y que está en esa constante lucha de que si queremos agradar a Dios, y cada día buscamos en este proceso de santificación agradar a nuestro Dios. Y por último, en esta lección aprendimos que la lucha entre la carne y el espíritu va a continuar, hermanos, durante toda la vida hasta nuestra glorificación. Y recordemos que esta glorificación será allá con nuestro Señor, cuando le hemos de ver cara a cara y que estemos allá en su presencia, y que ahí ya todo va a ser hermoso, ya no va a haber llanto, ya no va a haber tristezas ni sufrimientos, y vamos a poder estar ahí con Él, y Él nos va a dar un nuevo cuerpo glorificado. Mientras tanto, vamos a estar en esta lucha constante de ser mejores hijos suyos en esta vida, y esa lucha constante que tenemos con nuestra vieja persona y nuestra nueva vida, nuestra nueva persona en Cristo. Entonces, hermanos, pidámosle a nuestro Dios que nos ayude en este proceso de santificación, en esta lucha diaria que tenemos entre carne y espíritu, y que podamos agradarle, y siempre poco a poco que esa vieja persona, esa vieja naturaleza vaya apagándose más y más cada día, y que nos llenemos más y más del Espíritu de nuestro Dios. Entonces, espero que este estudio haya sido de bendición, que haya sido clara, y que ya saben, cualquier duda, cualquier comentario, nos podemos acercar a nuestro pastor, y él está listo para resolver nuestras dudas y ayudarnos también a entender un poco más estas doctrinas que nos ayudan a crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Entonces vamos a pasar, hermanos, a los motivos de oración de esta noche. Por ahí, nos piden que oremos por Antonia Torres, la hermana de nuestra hermana Berta, por su salud. Dejen, veo más. Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. Hola, Alex.
Gracias que estás aquí con nosotros viéndonos. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a orar por nuestra hermana Antonia Torres, que es hermana de nuestra hermana Berta, que está atravesando por momentos de salud difíciles. Entonces vamos a orar por ellos y vamos a orar por los diferentes motivos de oración que tenemos como iglesia. Aquí los tengo, aquí tengo mi acordeón, espérenme, déjenme. No. Dejen veo si aquí. Acuérdense que tenemos unos motivos constantes como iglesia de oración por la salud de diferentes hermanos, por el trabajo igual de diferentes hermanos de nuestra iglesia. Entonces, estemos orando diariamente, fortalezcámonos en oración, hermanos. Si tiene usted motivo de oración, hágalo llegar por los diferentes grupos de WhatsApp que tenemos directamente al pastor para que estemos en comunicación, que aún en la distancia nos preocupemos los unos por los otros y que estemos en oración por estos motivos de oración que tenemos. Entonces vamos a orar, hermanos. Les invito que ahí en su casa inclinen su rostro y su rostro y que hagamos esta oración por estos motivos de oración. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti dándote las gracias, Padre, porque nos permite, Señor, elevar a ti nuestras oraciones, nuestras plegarias, Señor, en favor de nuestros hermanos, confiados, Padre, en que tú estás atento a nuestra oración y estás escuchando cada una de nuestras peticiones, cada una de nuestras gratitudes, Señor, y que estás pronto, Señor, a contestar a nuestra oración conforme a tu voluntad, conforme a tus designios, Señor. Gracias, Padre, porque esto es no por nuestros méritos, Señor, sino a través y gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias por Él, porque Él dio su vida por nosotros, Señor, y a través, Padre, de su sacrificio, nosotros, Padre, podemos ser llamados hijos tuyos y ser, Padre, tener, Padre, la seguridad de que tú nos escuchas y que tú estás atento a nosotros, Señor. En esta hora, Señor, nos queremos unir en oración por los motivos de salud que tenemos como iglesia, Señor. Te queremos pedir por Rebeca, por nuestra hermana Rebeca, por su hijo Alberto, por su hija Ana Laura, que han atravesado por momentos difíciles de oración, Señor. Tú sigue con ellos, Señor, síguelos fortaleciendo. Te pedimos por Yair, el sobrino de nuestro hermano Manuel y Erlinda, que está hospitalizado, que ha estado atravesando pruebas difíciles, Señor, en su salud por esta lucha que está teniendo contra el cáncer, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres el único, Señor, que lo puede sacar adelante y que lo puede fortalecer. Te pedimos que seas con él, con su familia, con sus papás y que ellos, Padre, puedan ver tu mano, tu amor a través de esta prueba, Señor. Te pedimos, Padre, por nuestra hermana Lupita, por nuestra hermana Tabita, por nuestra hermana Epifania, que son hermanas, Señor, que necesitan de ti, que necesitan de tu cuidado, Señor, que son ya personas mayores y que necesitan, Padre, sentir tu amor, Padre. Te pedimos que tú seas con ellas, Señor, y que tú suplas cada una de sus necesidades. Te pedimos, Padre, por Manolo, el papá de Allison. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Daniel Garcés y por nuestra hermana Leti Delgado, Señor, su esposa. Sabemos, Padre, que están atravesando momentos difíciles, Señor, porque tienen que ir a hacer tratamiento, Señor, para nuestro hermano Daniel y que por la situación, Padre, que hay en nuestro país de esta pandemia, los demás servicios, Señor, se están viendo afectados y a veces tardan mucho, Señor, para ser atendidos. Te pido, Padre, que tú
le des fortaleza a mi hermana Leti, Señor, para seguir ahí apoyando a su esposo como siempre lo ha hecho. Y te pedimos, Padre, que tú obres en sus vidas, Señor, y que tú siempre dispongas y pongas las personas idóneas para ayudarles ahí en el seguro, Señor, y que pueda nuestro hermano Daniel Garcés recibir la atención que él necesita, Señor, para estar mejor en cuanto a su salud, Señor. Sosténlo, Señor, a estos hermanos que amamos, Padre, y tómalos, Padre, en tus manos y siempre, Padre, darles tu protección. Te pedimos por nuestra hermana Ani Méndez también, Señor, por Teresa Monreal, por nuestra hermana Carmen Loredo, por Laura, la hija de nuestra hermana Ramona y Lalo, por Norma Rivera, la esposa, Señor, de nuestro hermano Alejo, Señor, en estos momentos difíciles, Señor, en el que ella tiene ahora que vivir sin la presencia de su esposo, Señor. Sabemos, Padre, que nuestro hermano Alejo ya está contigo, Señor, gozando de la vida eterna, Señor, pero te pido que tú seas con ella y con sus hijas para que pronto pase este dolor, Señor, y que tengan la confianza, Señor, que nos hemos de reunir allá en gloria con nuestro hermano Alejo, Señor, y mientras tanto tú sosténla, Señor, y ayúdalas a salir adelante, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, por Cecilio, el hermano de nuestra hermana Ramona, por su salud. Sabemos que ha estado atravesando tiempos difíciles. Tú sosténle, Señor. Te pedimos también por Rubén, el hermano de nuestra hermana Leoína, por los papás de nuestro hermano José Ángel. Bendícelos, Señor, y dales tú la salud, Padre Celestial. También te pedimos por los motivos de trabajo que tenemos, que es para nuestro hermano Dago, nuestra hermana Edith, nuestra hermana Gloria. Sabemos, Padre, que estos momentos son difíciles, Señor, y que necesitan de un trabajo. Nos acordamos también de nuestra hermana Martina, que necesita de un empleo, Señor, para suplir sus necesidades. Sabemos, Padre, que tú tienes tus tiempos perfectos y que tú has de traer el empleo que ellos necesitan en ese tiempo perfecto, Señor. Mientras tanto, Padre, te quiero pedir que tú seas con estos hermanos y que tú les des el sustento que ellos necesitan, Señor, para proveer para sus familias, Señor. Sabemos que tú eres nuestro proveedor y que de donde sea y como sea, Señor, tú nos has de proveer. Ayúdanos, Señor, a confiar en eso, en que tú siempre eres puntual para poner el pan en nuestra mesa, Señor, y nada nos ha de faltar. Dales esa confianza a nuestros hermanos y te pedimos también, Padre, por la empresa de nuestro hermano Ignacio Lorenzo, por Adrián y por Rachel. Te pedimos, Padre, que tú le sigas dando empleo a estos hermanos, Señor, que bendiga su negocio, que bendiga su empresa y que ellos puedan seguir adelante, Señor, aún en medio de estos tiempos difíciles, Señor. Te pedimos por la familia de nuestro hermano Armando Coronado, por Blanca Miriam y su familia, Señor. Te pido, Padre, por Suri, mi prima, por Gael, su hijo, que en estos momentos, Padre, difíciles que están atravesando como familia, les sostenga, Señor. Sé también con Emanuel, bendícelo, Señor, y permite que estén bien, Padre, y que puedan, Padre, ellos salir adelante y siempre, Padre, glorificarte y confiar en ti. Te pedimos por Edna y por Elías, por los deseos que hay en su corazón y los planes que ellos tienen, Señor, que alineen, Padre, estos deseos y estos planes, Señor, a tu voluntad, que sean alineados a tu perfecta voluntad. Te pedimos por José Ángel y por Tabita, que dan gracias a Dios por su familia y por todo lo que tú haces, Señor, en su familia, restaurando su matrimonio, Señor. Te pedimos por Francisco Javier, sobrino de nuestra hermana Isabel Moreno, por la abuelita de Idalia y su familia, que tu Padre le recuperes pronto su salud, por Guillermo, por Yaní y su familia, por nuestra hermana Ali, que pide por sus hijos Joseph y por Yamuri y Alex, por sus nietos, por su familia. Bendícelos, Padre, y ayúdalos, Señor, a cada momento. Fortalécelos, Señor, y bendícelos, Señor. También, Padre, te pedimos por la hermana de nuestra hermana Berta, nuestra hermana Antonia. Te pedimos, Padre, que tú les sostengas en estos momentos de enfermedad y que en esta pérdida, Padre, que ellos tuvieron de su papá, Señor, tú les consueles y tú les sobes su corazón, Señor. Dales pronto consuelo, Señor, y que ellos tengan la confianza, Señor, de que
su papá ya está allá contigo y que no puede estar en un mejor lugar, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pido por ver nuestra hermana Berta y su familia y que en estos tiempos, Señor, tú la sostengas. Te pedimos, Padre, por nuestra iglesia San Pablo, por nuestra familia San Pablo y por cada una de las familias que conforman tu iglesia San Pablo, Señor. Protégenos, Señor, en estos tiempos que aún estamos viviendo difíciles, Señor, que a veces, Padre, se nos quiere olvidar que estamos en medio de una pandemia, de una situación difícil de salud, pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a siempre tener los cuidados, Señor, que debemos tener para protegernos de este virus, Señor, y que tú, Padre, nos des la tranquilidad de cualquier cosa que llegue a nuestra vida, tú has de estar con nosotros y que tú, Padre, tienes el control. Bendícenos, Señor, gracias por estos tiempos, Padre, que tú nos concedes de meditar en tu palabra, de elevar a ti nuestras oraciones y quédate con nosotros el resto de esta semana que inicia, Señor, y permítenos, Señor, reunirnos el día de mañana para seguir estudiando tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias por haber estado en un estudio más. El día de mañana, igual en punto de las 7, con la lección 48, sigue la lección 48, entonces estén atentos. Ahí a las 7 de la noche, por ahí prendan la notificación de la página de nuestra iglesia San Pablo para que le llegue la notificación cuando ya empiece nuestra transmisión para que no se la pierda. Y si no, acuérdense que los videos quedan grabados ahí en la página aquí en la página de Facebook para que se pongan al corriente y estudien estas lecciones que de verdad son de bendición para nuestra vida y que nos hacen aprender más acerca de nuestra fe y poder defenderla ante el mundo. Muchas gracias, que pasen buenas noches, les mando un gran abrazo, un gran beso y nos vemos pronto. Saludos y bendiciones.